Bien, entonces voy a... Probablemente no llego mucha gente. Ahora estoy grabando. Voy a hacer lo mismo que hice recién. Voy a leer un poco de nuevo tal enunciado y voy a dar alguna especie de hint. Entonces, la primera pregunta se habla sobre conservación y pérdida de probabilidad y nos dan lo que sería como el lagrangiano que da la ecuación de Schrödinger. De hecho, tienen que mostrar que ese lagrangiano entrega las ecuaciones de Schrödinger. Ahí lo que tienen que hacer es variación de campos. Va a ser. A ver, quiero. ¿Qué es lo que quiero hacer? Ah, ya. Entonces, básicamente lo que tienen ahí es una acción, ¿cierto? Que cierta densidad lagrangiana, que depende de un campo. Le voy a poner phi acá mientras. Quizás depende de derivada respecto al tiempo del campo y también de los gradientes. Y acá se integra en el espacio y en el tiempo. Lo que tienen que hacer acá es variar esta acción. Y la variación de la acción, ahí tienen que acordarse cómo se hace. Básicamente acá entra como dentro del lagrangiano un poco, ¿cierto? Estoy haciéndolo bien rápido. Y acá lo que pasa es que se varía varias cosas. Eh, esto depende del campo, la variación del campo. Depende de la derivada del campo temporal. Le voy a poner phi punto. Y acá la variación de phi punto. Y también depende de estas derivadas. Le voy a poner el gradiente. Entonces va a quedar un producto punto acá con esto así. Y claro, acá están integrando en todo. Voy a poner de 4x. Chuta. Y eso es la variación. Y lo que tienen que hacer después es intentar despejar eso. Entonces, tienen que usar que, por ejemplo, que se cumple esto. Y también que se cumple esto. Y ahí, la gracia es que en esta variación de la acción, tienen que dejar alguna expresión acá factorizada por esto. Y lo que cuando imponen que la versión de la acción sea cero, eh, por lo que se escribe así, básicamente hacer que esto de acá, que va a ser la ecuación de Euler-Lagrange para acá, sea igual a cero. ¿Cómo hacer eso? Bueno, si se fijan acá, entonces tienen esta derivada, lo que tienen que hacer es que esta derivada la tienen que pasar a este de acá y este gradiente lo tienen que, o va a pasar como una divergencia en verdad, va a quedar en el otro. Eso se, ahí lo que tienen que recordar es que tienen dos funciones que las derivan, por ejemplo, fg más fg punto. Si usando esto van a poder despejar las cosas. Y la gracia es que una de las cuestiones que les va a quedar va a estar derivada en el tiempo como una derivada total. Y eso, como saben, como es algo que queda en el borde. Entonces, cuando en los extremos no hay variaciones, eso queda como igual a cero. Y también para el caso de la divergencia, entonces toman el gradiente de dos funciones igual. Eh, perdón, esto es... No, lo que quieren es una divergencia, perdón. Lo que van a tener ahí son una función escalar y una función escalar. Perdón, una función vectorial y una función escalar. Entonces acá van a tomar una divergencia. Esta es la otra propiedad que necesitan. Entonces va a quedar la divergencia de f por g más f producto punto con el gradiente de g. Entonces tienen que usar esto de manera conveniente. La verdad es que como tienen esta divergencia, en una parte van a tener como integrar en el espacio de una divergencia, ¿cierto? Esto voy a ponerle otro nombre ahí, otra función. Por ejemplo. Y saben que esto, por el teorema de
de la divergencia, esto es como integrar en el borde, ¿cierto? Si hay un volumen, esto está integrado en el borde del volumen, y de nuevo, como por cómo funciona el tema de eh, de hacer como la variación de la acción en mecánica, básicamente esa cantidad de ahí va a ser cero porque está evaluada en el borde donde la variación de todas las cosas son cero. Esas dos cosas se usan y les debería quedar como bien al tiro la ecuación de movimiento. Sí, bueno, no hice todos los pasos ahí, pero tienen que hacerlo, ver ustedes qué pasa. El otro hint que les puedo dar es que se fijan ahí en Lagrangiana, depende de dos cantidades, en verdad. Como que depende de phi y aparece también el phi conjugado. Entonces, aunque esas cantidades en verdad son dependientes, una es el conjugado de la otra, uno puede considerar que son, para variar la acción, como tiene 2 grados de libertad, un número complejo, ¿cierto? Un número complejo es como su parte real más la parte imaginaria. Y uno puede considerar que los 2 grados de libertad están contenidos en el número y su conjugado. Con una vuelta larga que uno hace, pero funciona. Entonces lo que tienen que hacer es considerar dos Euler-Lagrange en el fondo. Van a considerar un Euler-Lagrange para phi y el otro para el phi asterisco. O sea, para el conjugado. Las consideran como variables, como no dependientes, sino como independientes. Y eso les va a entregar la ecuación de movimiento. Bien. Eso por un lado. Ahora para la cantidad conservada. Aquí voy a usar otra notación. Voy a usar la notación en la que Demu, por ejemplo, representa la derivada respecto al tiempo acá, y acá el gradiente. Si voy a usar eso, como va, y también voy a usar la regla de Einstein de la sumación, la misma que uno usa en relatividad especial. Entonces, si considero que hay un campo, y esto depende quizás de varios campos, y de las derivadas también de todos esos campos, y voy a pensar que hay una simetría, ¿sí? Hay cierta simetría, alfa, voy a ponerla acá, no sé qué es, tal que el lagrangiano quede invariante. Eso significa que la acción también queda invariante bajo esa simetría, ¿sí? Y yo puedo integrar acá yo puedo hacer la variación acá del lagrangiano y queda cero. Y por otro lado, esto de acá, lo que va a quedar va a ser, bueno, la variación. Va a quedar la derivada del lagrangiano respecto a cada campo. Acá va a haber una sumatoria en los índices de los campos. Yo lo voy a escribir acá. Acá se varió el campo y también va a tener también las derivadas. Aquí, sí, van a tener esto de acá. Y esto está integrado en todo el espacio, en las 4 dimensiones, ¿cierto? Eso ahí es de t, de x, de y, de z. Y entonces el término que quedó acá, este de acá, voy a escribir esto acá, ¿sí? Como siguiendo el espíritu de antes. ¿Sí? Eso de ahí es lo que está acá. Lo escribí en la siguiente página. Y entonces esto acá de nuevo siguiendo como la especie de receta que les di antes. No receta, pero como el truco que uno tiene que usar. Esto es esto, entonces si usted hace la regla del producto acá, le sobra un término que es este. Oh, queda re poco espacio. Ahí simplemente es derivar del producto, ¿cierto? La derivar primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Como acá a la izquierda queda solo ese término, tengo que restar el primero. Entonces queda eso, y la variación de la acción con la simetría, que es cero,
porque la acción es invariante. Nos queda aquí la derivada de fondo queda de la Lagrangiana respecto a los campos menos la de la Lagrangiana respecto a bien. Y verdad acá ya les mostré cuánto era Euler, esto es como el Euler Lagrange en verdad, si se fijan. Y este es el término, y acá queda sobra otro término que es el que uno siempre hace cero. O sea, bueno, al final como que al principio dije cómo hacer Euler Lagrange y lo acabo de hacer. No importa. Mm, de- ya, eso de ahí. Entonces, cuando uno hace Euler Lagrange, se pone la K de alfa como de simetría. Cuando uno hace Euler Lagrange, lo que siempre hace es que ya entonces, este término de acá, que es como una divergencia, es un término que está evaluado en el borde, porque tiene como una derivada en el tiempo acá de algo, más una divergencia de algo. Eso es, si uno escribe como por componente. Entonces, como yo evalúo los extremos del tiempo, hago esto cero, evalúo los extremos del espacio, esto se hace cero. Eso lo uno dice Euler Lagrange. Va, qué raro. Y ahora hace muy poco de rato. No sé qué pasó. Voy a tener que terminar esto y después reiniciarlo. Creo que se me fue el internet antes por un segundo y eso me arruinó todo. Qué mal. Eh, ¿Qué está diciendo ya? Esto es lo que uno hace que sea cero, pues. Entonces, cuando esto de acá es cero, eso es Euler Lagrange. Y entonces vamos a decir que se cumplen las ecuaciones de movimiento. Vamos a trabajar estamos pensando que ya resolvimos el campo y se cumple. El campo es alguna solución de la ecuación de Schrödinger, por ejemplo, o de lo que sea. Entonces, esto de acá es cero. Y lo que queda es esto de acá. Sí. eh, esto de acá. Bien. Y esto de acá adentro es lo que uno llama una corriente. ¿Sí? Y uno dice que esto se va a cumplir, acá muy chantamente como que nos olvidamos de esto, o no tanto, pero vamos a pensar que la corriente cumple esto. ¿Sí? Y esto es una corriente que se conserva. Y el J mu básicamente es lo que aparece acá. Entonces ese es el J mu, lo que está adentro. Y vamos a asumir esto. Y esto es la corriente. ¿Sí? Así tienen que ustedes interpretar cuánto vale eso. Eh, y el J mu entonces cumple esta ecuación, que si uno la desarrolla es derivada en el tiempo respecto al J0 más la divergencia del J. Entonces tienen esta ecuación de acá. Esto es una ecuación de continuidad. Y si ustedes esto lo integran en un volumen, van a obtener una ecuación, o sea, con una ecuación de continuidad ya tienen todo lo necesario para encontrar la carga. Porque si ustedes integran esto en un volumen, lo que van a tener va a ser, esto es un volumen espacial, ¿sí? Van a tener eh, esto de acá. Y claro, si el volumen es todo el espacio, ustedes lo pueden tomar cero y ahí tienen que interpretar qué pasa con eso. Esa es como mi ayuda para esa parte. Ahora, no, yo voy a terminar esta reunión y la voy a empezar voy a desconectar en mi cuenta de Zoom y la voy a conectar de nuevo porque no quiero tener una reunión sin paga. Así que vuelve para seguir hablando de lo otro. Así lo voy a cerrar mientras.